Hablar de Alex Saab es hablar de uno de los personajes más importantes, más noticiosos y también de mayor interés para la justicia latinoamericana por sus vínculos con Colombia, con la región, con Venezuela, con Estados Unidos y ahora con Cabo Verde. ¿Cómo estalla esta historia en sus manos, Gerardo? Mabel, estalla porque fui uno de los primeros que le empecé a seguir los pasos, no solamente a Alex Saab, sino a su socio Álvaro Pulido. Y en el 2017 publiqué un perfil de ambos, contando cómo estos empresarios que no eran muy conocidos se volvieron de la noche a la mañana multimillonarios a la sombra del régimen de Venezuela y a través de contratos muy cuestionados. Ese perfil no les cayó muy bien a ellos y presentaron una demanda a través de un abogado aquí en Colombia y incentivada además por un abogado que es muy importante en la vida de Alex Saab, un abogado colombiano, Abelardo de la Espriella. Entonces, a partir de ese momento, me dediqué a recaudar información, siempre pensando en que venía un juicio que parecía imposible porque Alex Saab no puede entrar a Estados Unidos. Y lo que sigue, pues es ya esto, la buena suerte de un periodista, y me fui encontrando fuentes en cada etapa de la vida de este señor, amigos y enemigos que me fueron ayudando a reconstruir. Llegué a entrevistar más de 120 personas y el libro por eso está contado como una experiencia periodística. Por eso uso un poco del lector usando la primera persona para que ellos entiendan que esto fue un proceso periodístico que arranca desde ese punto. La verdad sobre el empresario que hizo su fortuna de la mano de Nicolás Maduro. Yo antes de entrar en los asuntos que nos presenta usted, yo le quiero preguntar, porque como periodista me inquieta mucho las fuentes a las que puede acceder, cómo llega a ellas, cómo hace la estructura tan rigurosa dentro del contexto del periodismo investigativo. Habló con todos los fiscales en donde de alguna manera estuvieran los casos de Alex Saab relacionados. Sí, Mabel, mi idea era trascender el perfil de un prontuario, el perfil de un proceso penal y mostrar a este personaje y a su socio con todas las dimensiones humanas, desde el hombre que da la vida por sus hijos hasta el tipo que paga propinas de 500 euros, ya multimillonario en Europa y anda en aviones súper costosos de América Latina a Europa. Esa fue mi idea. Y a partir de eso, pues, lo que yo quise establecer es cómo es posible que este señor y su socio lograron quedar completamente libres de cargos, de acusaciones y de señalamientos en 4 países, en Venezuela, sí, en forma consecutiva. Venezuela, pues ni hablar. En Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en México y en Estados Unidos. Esa fue la idea entonces de contarle a la gente que no se quedaran con el titular periodístico. Sí, este es el testaferro de Maduro, pero ¿de qué forma es el testaferro de Maduro? No, es que él quedó en la impunidad en Colombia. ¿Por qué? Entonces hablé allí con el fiscal que manejó el caso y lo mismo en México, en Ecuador y en Estados Unidos. Bueno, vámonos con las historias. Me llama mucho la atención uno de los títulos de los capítulos para conocer en el contexto de Alex Naim Saab en su Barranquilla. Ni fu ni fa. Un hombre común y corriente que, como usted menciona, se vuelve un multimillonario que casi es un ministro plenipotenciario del régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo fue encontrar esa primera etapa de Alex Saab? Y cuéntenos un poco de eso. Me gustaría leer un párrafo para que los asistentes al foro tengan como una idea del contexto en el que se lanza Alex Saab a este mundo de negocios que lo termina salvando. Los amigos de Alex Saab no se explican cómo un tipo tan común y corriente, de aspiraciones modestas y sin ninguna pasión, aparte del amor por sus hijos, se convirtió en el chacal financiero de la revolución bolivariana.
cuando ocupaba la gerencia de la empresa de textiles de la familia en Barranquilla, su meta más apremiante era llegar al fin de mes con saldos suficientes en el banco para pagar las nóminas. En esa época repartía su vida entre la fábrica y la atención personalizada de sus hijos, que son su adoración. En una ciudad de personajes célebres, de gente ingeniosa y jaranera, Saab trabajó toda su juventud para pasar inadvertido, como tú lo dijiste, ni fu ni fa, me lo dijo un amigo suyo. A las 7 de la noche estaba en pijama, me contó otro, pero un día que lo había perdido todo y lo perseguían los bancos, cambió de sentido el famoso proverbio del que fue por lana y salió trasquilado. Saab viajó trasquilado a Venezuela y regresó con lana, con mucha lana. Mucha lana, como usted nos dice, Gerardo. A tu pregunta, mira, yo logré reconstruir esta crisis de Saab a través, como te decía, de amigos y deudores. Saab estaba construyendo una casa enorme, no la que se conoce ahora en videos, en Barranquilla, y empezó a ver cómo se le derrumbaba su conglomerado de sociedades de textiles, porque había invertido mucho en exportaciones aparentemente ficticias. Después el gobierno empieza a sospechar que el gobierno de Venezuela, exportaciones ficticias que le permitían tener acceso a unos dólares muy fuertes que al cambiarlos en cuestión de días, 100 dólares se podrían convertir en 400, para explicarlo de la manera más sencilla. Entonces él sale de Colombia con 500 dólares y llega a Venezuela a tratar de que el gobierno de Venezuela le pague una deuda de casi 30 millones de dólares porque Chávez ha cerrado el chorro por dos razones. Una, porque estaba convencido que muchos empresarios colombianos le estaban haciendo trampa al sistema cambiario de Venezuela, y lo otro porque tenía una batalla en ese momento muy fuerte con el presidente Uribe. Y es ahí, en esa primera etapa, donde Saab encuentra a una persona que le ayuda a abrir las puertas del régimen venezolano, es la senadora Piedad Córdoba. Vámonos a Piedad Córdoba. También debo decir, le quiero confesar, Gerardo, que creo que nadie jamás nos había explicado con tanto detalle cómo existió esa relación entre la senadora Piedad Córdoba, el empresariado colombiano y Venezuela. No antes que usted, quiero decirle, ¿cuál fue el rol de la senadora Piedad Córdoba, especialmente con Alex Saab? Mira, es que Piedad Córdoba, en esa crisis que acabo de describir, se convirtió en una persona muy importante para todos estos empresarios colombianos de derecha, izquierda, centro, de cualquier ideología. Porque si aquí hay una constante, es que la fortuna de Alex Saab no tenía límites ideológicos. De ella vivían la izquierda, el centro, la derecha, armada o desarmada. Entonces ella se convierte en ese puente, el único puente en firme que queda entre Colombia y Venezuela, y Saab se dedica a cortejarla. A ella le cae bien, empieza a ayudarla en sus cuestiones electorales, hasta que un día le presenta al canciller Maduro y después al ministro de entonces, Tarek El-Aissami. Ese es un encuentro que yo describo como un abrazo de náufragos, ¿no? Un hombre por el que nadie da un peso en Barranquilla, y un gobierno a la deriva que necesita gente que lo saque de los problemas que tiene por el embargo que tiene que ha impuesto Estados Unidos sobre Venezuela. Entonces, en ese momento, todas las cosas, digamos, los terrenales están ya de acuerdo en que esta señora, Piedad Córdoba, tiene un futuro en Colombia en el que va a invertir el gobierno de Venezuela. Pero faltaba algo, faltaba la aprobación del libertador Simón Bolívar. Y es cuando entonces hay toda una sesión espiritual en donde supuestamente Simón Bolívar da su aprobación y su pronóstico de que la senadora Córdoba va a ser presidenta de Colombia. Ya alineadas
esos astros. Y entonces el gobierno de Venezuela le da todo el apoyo a la senadora Saab, y en ese apoyo viene entonces el pago de la deuda tan ansiada de Saab, el pago de los $30 millones para recuperar el dinero que había invertido en esas exportaciones. Gerardo, ¿cómo consigue usted los datos de estos vínculos? Usted lo plantea en el libro, nos entrega los detalles, quién le habla, qué fuente, pero incluso usted habló con la senadora Córdoba, y ese detalle incluso de cómo el poder está relacionado con el ocultismo, con la brujería, es como, yo no sé si escabroso, pero al menos interesante. Bueno, ella lo aceptó, que es la mejor fuente, ¿no? Cuando yo le relaté ese episodio, ella dijo que sí, había ocurrido así, y mira, parecía orgullosa que Simón Bolívar hubiera dicho que ella tenía ese futuro como presidenta. Ella había manifestado ese orgullo, y me dijo que ella era santera. La fuente de esta es una persona muy cercana, que estuvo muy cercana a ella y que estaba allí presente, y me dio los datos que le dieron a ella poca oportunidad de decir que eso no era cierto. Pero esa es la parte esotérica. Ya en la parte de negocios, tuve acceso a unos correos electrónicos en los que era muy claro que Piedad Córdoba no estaba haciendo esta gestión de intermediación ni por la revolución bolivariana ni por la quiebra de Saab. Lo estaba haciendo por unas comisiones que estaba pidiendo a partir del pago, de lograr que el gobierno de Venezuela hiciera ese pago. Esa comisión sí existió, porque es parte de las preguntas que nos hacemos cuando leemos su investigación, que decirlo, es un libro de investigación, nos presenta el detalle, las fuentes, los textos, las facturas, algunas, las fotografías. ¿Esa comisión fue de cuánto? ¿Sí existió con los empresarios colombianos? Pues yo llegué hasta un punto en el que hay una instrucción de llevarle un dinero al apartamento de la senadora de Córdoba a Bogotá, que no lo recibió ella, sino una persona aparentemente cercana a ella, y a partir de ese punto, si ya no tuve acceso a, qué sé yo, una cuenta bancaria en la que ella, pero yo creo que es de todas maneras uno de los puntos que ella tendrá que responder, porque tengo entendido que el libro ha sido aportado en una investigación penal que ella ya afrontaba en Colombia, para que se abran estas puertas, estos cabos sueltos en la vida, en la relación de Córdoba con el gobierno de Venezuela. Pero aparecen otros empresarios y usted los cita también. Está Matos, está el Niño Hernández. Sí, hay todo un grupo de empresarios que, como yo digo en el libro, hicieron cola gateando detrás de ella para que le resolviera el problema, y como pueden ver, de diferentes, gente que simpatizaba con el paramilitarismo, gente que simpatizaba con la izquierda. Y en ese capítulo también es importante destacar que uno de los ex asistentes de Piedad Córdoba, Andrés Vázquez, por primera vez habla y dice que ella sí es la persona que aparecía en los correos electrónicos enviados por la FARC, que es cosa de la que ella ya había sido exonerada por un problema de procedimiento en esa investigación. Pero él, con su nombre, lo dice, que ella es Teodora Bolívar, que usaba tal correo electrónico, que es otro de las vetas de investigación de este proceso penal que quieren reabrir en Colombia a partir de las revelaciones del libro. ¿Conoció el expresidente Juan Manuel Santos a Alex Saab? Usted lo cuenta en el libro, habló con el expresidente. ¿Qué nos puede decir? El expresidente Santos me negó que él supiera de Saab antes de la famosa ceremonia en la que Saab aparece como representante del gobierno de Colombia
y el presidente como un invitado de piedra a esa ceremonia. Él me dice que todo eso fue producto de una improvisación, de la improvisación folclórica que caracterizaba al gobierno de Chávez, y que él es a partir de ese momento en el que comienza a averiguar quién es este señor. La pregunta es cómo no prepararon al presidente Santos para que estuviera al tanto del perfil del personaje que lo estaba prácticamente reemplazando a él en esta ceremonia, y hubieran encontrado datos porque, como lo descubrió María Jimena Duzán, y yo lo pude verificar, a esas alturas ya la policía, la fiscalía, tenía en la mira a Alex Saab por investigaciones precisamente de exportaciones ficticias y posible lavado de dinero. Gerardo, el trasfondo de esa imagen que conoce el país, que se pregunta tantas cosas sobre esa instantánea que quedó en la mente de muchos colombianos, es el Fondo Global de Construcción. ¿Qué fue eso? ¿Y cómo empezó a tejerse la red en América Latina? Bueno, Alex Saab tiene varias etapas de sus éxitos, ¿no? Ya explicamos una, que fueron los 30 millones de dólares que recuperó de las exportaciones ficticias, y el segundo fue la creación de un Fondo Global de Construcción, un nombre bastante ambicioso porque hasta ese momento no había ninguna construcción. Saab, en una de las respuestas desde Cabo Verde, ha dicho que él tenía una gran experiencia en construcción, y la verdad que yo no la he encontrado, al menos en Colombia. Él dice que construyó como mil casas. Yo estuve preguntando en el medio en Barranquilla y no lo hizo. Entonces, con este señor Álvaro Pulido, un narcotraficante condenado en Italia, que tiene mucha experiencia en la parte logística porque durante años manejó el tráfico de cocaína en varios países de Europa, se unieron y crearon este fondo global para venderle material de construcción a Venezuela para vivienda popular a sobreprecio, y empiezan a ganarse ya se pasó de los 30 millones a ganarse de 300 a 400 millones de dólares. Pero lo más cuestionable, y ahí entra el gobierno del Ecuador, porque lo hicieron del Ecuador, es que a pesar de que eran buenos negocios, sin necesidad de hacerle las exportaciones ficticias, sin necesidad de hacer trampa, ellos continuaron reportando exportaciones que no llegaban a Venezuela. Esa es la segunda etapa, y la tercera etapa, después de esta, es la más, digamos, la que más se le ha reprochado a esta pareja de socios, que es la exportación de alimentos de muy baja calidad, entre ellos leche, que solamente tenía de leche el nombre, a niños que ya estaban desnutridos en Venezuela. Esas son las tres grandes etapas de los negocios primarios de Alex Saab. Para los lectores no pueden perderse además la historia de Germán Rubio, Álvaro Pulido alias Germán Rubio, que además su nombre original es Germán Rubio y su alias es Álvaro Pulido, pero en la investigación se cambió la identidad y bueno, ya van a conocer los detalles, que además en la investigación en Estados Unidos tengo entendido que aparece como Álvaro Pulido con su alias como nombre original. No conozco otro caso en el que a uno le pongan como alias su verdadero nombre, y en la acusación el primer nombre es Álvaro Pulido, conocido como o alias Rubio. Rubio, para que no se nos pierdan, entonces nos hace perfecta la presentación del contexto, Gerardo. ¿Cómo empieza en Barranquilla? Cadivi está allí en medio. ¿Cómo empieza este fondo global con Álvaro Pulido? Y ya luego la tercera etapa de los CLAP y todo lo que sigue allí. Le quiero preguntar en esa sofisticación de esa red, y es una de las preguntas periodísticas que yo me hice durante todo el libro, Gerardo, es ¿dónde estaban las autoridades? Porque es que salieron sanos y salvos de todas las investigaciones. Tal vez el país que más avanzó fue Ecuador. Sí, la investigación más seria fue la de Ecuador, aunque al final yo creo que la Fiscalía no supo manejar muy bien el proceso por tratar de aspirar a acusarlo de un delito que es el lavado de dinero, que es muy difícil de probar cuando tenían miles y miles de pruebas
para acusarlo de las exportaciones ficticias o de un fraude aduanero. Allá también resultaron liberados de cargos. Y después vino, yo creo que la más descarada, que fue en Colombia. O sea, la acción más descarada ocurrió en Colombia cuando el abogado Abelardo de la Espriella concibió todo un plan para lograr sacarle, exprimirle información a un policía, a un patrullero que estaba investigando al papá de Saab, justamente al hijo, a Alex, a sus hermanos y a su esposa, por diferentes cargos, entre ellos por ciertas conexiones con grupos terroristas considerados por Estados Unidos como terroristas. Todo estaba listo para arrestar a Alex Saab y tal vez el gobierno de Estados Unidos no hubiera tenido que estar esperando ahora para extraditar a Saab de Cabo Verde, una larga espera, sino es porque Abelardo de la Espriella le pasa el dato a Saab y a su familia para que abandonen Colombia porque sabe que viene una investigación, porque él y una abogada de su equipo venían escuchando durante los últimos 20 días todo lo que tenía la DEA y la policía colombiana y la fiscalía contra Alex Saab. Eso le permitió entonces a Alex Saab salir del país, estar como fugitivo, y quería hacer una anotación aquí entre nosotros en este foro. Hay una persona que terminó pagando los platos rotos de todo el escándalo de Alex Saab. Es la única persona que ha puesto la cara porque no se fugó. Un contador de una empresa de Alex Saab que está acusado de supuesto lavado, cuando en realidad es un humilde profesor de una ciudad del Atlántico que cuando lo arrestan caminando, yendo a dictar clases a esa escuela porque no tiene carro y vive en el apartamento de la mamá. Pues ese señor es el único que hoy está afrontando la justicia porque los demás o se volaron o los exoneraron y lo están acusando de algo que es aparentemente injusto, que es haber estado en la empresa en unos años en los que él ya había renunciado. Como esto lleva tantos años y usted ha hecho la investigación desde que explota el caso de Alex Saab en sus manos, yo le quiero preguntar sobre el rol del abogado de la Espriella específicamente por lo que usted dice en el libro, y es que no se entiende que el abogado Abelardo de la Espriella incluso ha atacado al régimen de Nicolás Maduro, pero según lo que se ha confirmado era el abogado de Alex Saab cuando estaba desde la primera etapa esperando la plata de Cadivi. Y luego uno se pregunta, ¿sigue siendo el asesor abogado directo de Alex Saab? ¿Cuál es la relación directa que usted ha podido confirmar? Pues a pesar de los esfuerzos que hice para saber cuándo y cómo renunció de la Espriella a la representación de Saab, porque lo tenía que hacer. Hay una ley que no le permite a él, por ser residente de Estados Unidos, representar a alguien que ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro. Yo no he recibido ninguna respuesta definitiva de cuándo lo hizo, y tengo entendido que hay una persona muy cercana a su oficina que hasta hace pocos meses estuvo al frente del caso de Saab y no lo puede negar. Entonces yo creo que ha habido todavía continúa una conexión, y como lo pude confirmar a través de muchas fuentes, Saab escuchaba mucho a de la Espriella, les seguía sus consejos y era un incondicional de todo lo que le aconsejara su abogado. Le pregunto ahora entonces, Gerardo, ¿cómo explota también la historia en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos conocían de este personaje, pero digamos tenían una vida medio tranquila, no había pasado nada, pero finalmente usted nos cuenta que sí existieron acercamientos, que sí existieron además algunos posibles encuentros que ayudaran a esclarecer cuál era el rol real de este superministro de Venezuela. Yo creo que cuando Estados Unidos, que llega tarde a este caso, recuerden que los contratos de Alex Saab con Venezuela se remontan al año 2013, 2014,
y la acusación es de 2019. Yo creo que tiene que ver mucho la geopolítica en esto. El presidente Trump quería ponerle nombre y apellido a la corrupción venezolana. No creo que por dar ejemplo, porque ya hemos visto que él no es un presidente ejemplar en ese sentido, sino porque los venezolanos son una fuerza electoral importante en la Florida, especialmente en el sur de la Florida, y entonces puso a un funcionario en el Departamento del Tesoro que tomó muy en serio esa campaña de mencionar y poner en las listas negras a la cúpula del gobierno de Venezuela, tanto funcionarios como empresarios. Digamos que Alex Saab se convirtió en el símbolo de la corrupción privada y pública en Venezuela al identificarlo como el operario que, si bien es cierto, le solucionaba los problemas a Venezuela de la urgencia para burlarse del embargo de Estados Unidos, al mismo tiempo amasaba una gran fortuna, que es la clave de Saab. Es ahí donde se enteran de este señor, funcionario del Departamento del Tesoro que se llama Marshall Billingsley. Decide entonces seguirle los pasos a Pulido y a Saab, y al mismo tiempo el Departamento de Justicia comparte información para llegar al punto en el que es acusado Saab de lavado de dinero producto de la corrupción, lo mismo que Pulido. Esta obsesión de este funcionario llega hasta el punto que le manda a cada uno una gorra del Departamento del Tesoro firmada en la visera, diciéndole en inglés: te veo pronto. Uy, qué susto. ¿Cuánto es la fortuna? Usted habla de fortuna. ¿Cuál es el cálculo que usted hace de los documentos que nos presenta en el libro de la fortuna que llegó a amasar Alex Saab o que tiene en este momento Alex Saab? Yo creo que ya pasó o sea, Estados Unidos se la calcula entre 1.500 millones de dólares, teniendo en cuenta que los negocios, los que hizo en dólares de Cadivi, se podría multiplicar por 3, por 4, por 5, y solo uno de los negocios, que fue el de la vivienda, costó entre 350 y 400 millones de dólares. Ahí se puede calcular, pero es que lo que no se ha podido calcular es la cuarta etapa. Ya habíamos hablado de que lo habíamos dejado en los negocios de alimentos, pero después viene el oro. El gobierno de Venezuela acude a Alex Saab para tratar de vender y volver líquido en materia monetaria, monetizar el oro de Venezuela, y él se ofrece para llevar en sus aviones lingotes de oro al mercado de Turquía y regresar con divisas que tanto necesitaba en Venezuela. Ahí yo no sé cuánto ha sido la rentabilidad del negocio para Saab, pero estoy seguro que debe ser también de los cientos de millones de dólares. Usted tiene en el libro, además, Gerardo, unos brochazos sobre la realidad de Miami. A mí eso me ha inquietado mucho como periodista. ¿Qué responsabilidad también tienen estos ricos que aprovecharon ese momento de Cadivi, que llegaron hasta Miami? Usted cita algunos ejemplos, presenta algunos detalles, algunas historias que a mí me llaman mucho la atención como periodista, y es también qué rol cumplieron estos adinerados y hombres de negocios que sacaron la plata de Venezuela y se fueron a vivir a Miami. Sí, tanto es así que la Fiscalía de esta ciudad tiene una oficina dedicada a la corrupción venezolana. Desde hace ya 8 o 10 años se creó esa oficina que, como digo en el libro, buscar venezolanos corruptos aquí es como pescar en un balde, porque están por todos lados, y eso también traté de reflejarlo en el libro. Saab y Pulido no podrían haber amasado esta fortuna sin un nivel de complicidad del sistema financiero internacional, de los bancos. Aquí, muy cerca a mi casa, hay un banco que era el banco corresponsal desde el cual operaba Saab. Nunca se les ocurrió preguntar, hacerle un due diligence a este señor
ver de dónde venía su dinero, a dónde lo llevaba, a quién le compraba esos aviones para estrenar Alex Saab, a las compañías de este país. Y en Europa, ¿dónde estaban las inmobiliarias preguntándose cuál era el origen del dinero de estos señores? Así que, una vez más, Estados Unidos se concentra en el sistema financiero internacional, en las corrupciones locales, pero no se pregunta qué pasó en los bancos, en el mundo bancario de Estados Unidos con esas transacciones de SAP. Llega a Cabo Verde, cuéntenos un poco sobre eso, sobre en qué situación se encuentra hoy Alex Saab en Cabo Verde y cuáles son las amenazas, porque hay muchos temores, y usted también lo ha planteado, de que cuente cosas, de que diga cosas. ¿Qué cosas podría alcanzar a decir? Pues mira, Mabel, yo creo que modestamente uno de los aportes inéditos del libro, que es de lo que se sabía muy poco, es de que Alex Saab colaboró o intentó colaborar con este gobierno tanto antes de ser acusado como después. Hubo reuniones en Bahamas, en Italia, en Bogotá, la última con el fiscal del caso de él de Estados Unidos, en el que él estaba explicando cómo hizo sus operaciones y posiblemente ofreciendo información sobre el gobierno de Venezuela, pero él no podía salir a decirlo porque se exponía a ese represalia del régimen venezolano. Después de arrestado, tengo fuentes que me dicen que también hizo una oferta a la cual le dio tal importancia que pidió que reunirse con Trump, porque él creía que con esa novedad que tenía para ofrecerle al presidente, Trump podía ganar las elecciones. No sé qué tan importante era, pero cerradas esas puertas, ahora Saab asumió la actitud de el luchador antiimperialista con un discurso de perseguido por defender a un gobierno acorralado como es de Venezuela. Es más venezolano que colombiano, y dentro de esa retórica pues ha ido planteando que su arresto fue ilegal porque él tenía estatus diplomático y que no se le dieron garantías, que el reporte de Interpol fue extemporáneo, etcétera. Y yo lo que creo que Estados Unidos está esperando es que se solucionen todos esos problemas, porque ya creo que son más de forma que de fondo para traerlo acá. Hay que ver que esta política de Biden, que está dando algunos visos, algunas señales como de entendimiento primario con el gobierno de Venezuela, si esto no se puede convertir en una carta de negociación entre ambos gobiernos, considerando que hay empresarios americanos presos ciudadanos americanos presos en Venezuela. Usted deja saltando una pregunta, y no lo recuerdo si lo dice explícitamente, pero saltando una pregunta, porque sí dice y reconoce el poder de Alex Saab como superministro, lo hemos dicho muchas veces aquí, su cercanía con Cilia Flores, con algunas personas del régimen de Nicolás Maduro, con el chavismo, pero no sé si alcanzó, y eso sería una segunda etapa del libro, a identificar si realmente en asuntos personales Alex Saab estaba vinculado o servía de testaferro de la familia de Nicolás Maduro. ¿Usted tiene datos de eso? ¿Alcanzó a observar algo, detalles? Qué buena lectora, Mabel. Sí, por eso yo decía que para nosotros los periodistas generalmente necesitamos como un mote cuando hay un personaje, y entonces a le pusieron el testaferro de Maduro y se lo puso una fiscal que llegó a Colombia y después en Brasil en una conferencia de prensa. Pero yo hablé con esa fiscal, la fiscal venezolana que le puso ese mote, y le dije que si ella tuviera que ir a un hipotético juicio contra Saab, ¿cuáles serían las pruebas que presentaría para comprobar que más allá de que él estaba haciendo negocios para favorecer el gobierno de Venezuela, estaba invirtiendo o favoreciendo
en negocios a la familia presidencial o al propio Maduro. Y la verdad es que me dejó la sensación de que ella no estaba preparada, no estaría preparada para presentar esas pruebas. De pronto las hay, de pronto hay familiares muy cercanos a Saab que conocen esa relación. De pronto él estuvo más cercano a los hijos de Cilia Flores, la esposa de Maduro, y los favoreció con algunas cosas que todavía no sabemos. Pero digamos que ni siquiera el gobierno de Estados Unidos en la acusación en Miami tiene un solo cargo acusándolo de esa parte, pero yo no me niego a que pueda llegar a existir. Lo que pasa es que hasta ahora no hay una evidencia contundente en ese sentido. ¿Y sería una segunda etapa de Alex Saab? Bueno, podría ser la carta de juego de Alex Saab, ¿no? Mire, yo parte de mi renta, de mis utilidades, las compartía con estos señores, incluyendo el presidente. Ya, a mí no me extrañaría, pues, porque es que la corrupción en Venezuela se da silvestre, ¿no? Bueno, aquí estoy ya dando respuesta. Me dicen que ya estamos, que ya podemos cerrar. Muchas gracias, Gerardo, de verdad. Espero que todo marche bien. Complacida de entrevistarlo, de conversar con usted, y creo también que quienes nos han acompañado, y esto sigue rondando en las redes sociales, pues van a conocer más de este trabajo periodístico. Gracias de verdad. Muchas gracias a ustedes y a todos los que asistieron al foro. Gracias por sus comentarios. Tratamos de, aquí lo felicitan, muchas gracias, todo muy interesante y lo van a leer más. Gracias a todos, hasta pronto.